Ok, continuamos con la resolución de problemas. Recuerden, lo primero que debemos hacer para resolver los problemas es leer bien el enunciado y entonces sacar nuestros datos. Entonces leemos: desde un edificio de 80 metros de altura, me están dando entonces la altura. Colocamos los datos. Altura, en este caso la vamos a representar con una H. En algunos casos, para algunos ejercicios, la altura también sería toda la distancia recorrida, toda, ¿okay? Total. Seguimos leyendo. Se lanza verticalmente y hacia abajo una piedra. ¿Leímos bien? Verticalmente y hacia abajo. Entonces nos encontramos en el caso de un lanzamiento vertical y aquí nos están diciendo la dirección que es hacia abajo. ¿Ok? Lo colocamos aquí, vean. Lanzamiento vertical hacia abajo. Eso es para tener la idea de que estamos trabajando. Seguimos leyendo. Si llega al suelo con una velocidad de 75 metros por segundo, ¿ok? Esa sería mi ¿qué? Mi velocidad final. Aquí quiero que presten atención. Como el objeto se está moviendo hacia abajo, es un movimiento vertical. En el plano vertical, hacia abajo es negativo, por lo tanto, aunque no me lo dicen, vean, aquí no me dicen que era negativa, pero me están diciendo que es hacia abajo. En los datos, cuando yo coloco el valor, debo entonces indicar esa dirección del movimiento, por lo tanto le coloco el negativo, ¿ok? Menos 75 metros sobre segundo, que me está indicando entonces que el objeto se mueve hacia abajo. Seguimos leyendo. Luego me dicen que determine. Quiero aprovechar aquí. Como yo sé que me está hablando de un edificio, asumo que es en el planeta Tierra, entonces coloco la aceleración de gravedad, que sería menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No me la dicen aquí en el enunciado, pero sé que es un valor que existe. Todo objeto que existe en el planeta Tierra es acelerado por la gravedad. Ok. Y luego nos pide entonces que determinemos la velocidad con que fue lanzado el objeto, la velocidad inicial. Esto no es una caída libre. Aquí el objeto fue lanzado, por lo tanto tiene una velocidad inicial. Y me piden que la determinar la velocidad inicial. Me dicen que determine también el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Ok? Entonces ese sería el tiempo que tarda en llegar al suelo. Y me piden que determine en la opción C la altura y velocidad a los 1 segundo del movimiento. Es decir, cuando el objeto lleva 1 segundo moviéndose, me están pidiendo que determine su velocidad y la altura en ese momento. Bien. Al terminar de establecer todos nuestros datos, el siguiente paso, hacemos un dibujo de la situación, ¿ok? Para tener una idea más clara. Nos dicen que era un edificio, ¿verdad? Tenemos nuestro edificio que tiene una altura, ¿ok?, de 80 metros, que para este caso también representaría la distancia total recorrida por el objeto, ¿verdad? Porque nos dicen que desde donde se soltó hasta que llegó al suelo, bueno, podemos decir que fue soltado desde la orilla del edificio, de la esquina. Tenemos entonces esa distancia recorrida como la altura. ¿Okay? En ese caso, colocamos nuestro sistema de referencia en el punto donde comenzó el movimiento. ¿Okay? Ahí colocamos el punto de referencia. Desde ahí comenzamos a medir. Como el movimiento es hacia abajo, entonces estamos en el caso vamos a medir las distancias negativas porque se moverían hacia abajo, y de ahí hacia arriba sería positivo. La velocidad inicial en este caso no es 0. No sé cuánto vale, pero sé que no es 0 porque es un lanzamiento vertical. Luego que hemos hecho un dibujo, un diagrama, la tercera parte de lo que debemos hacer ahora es determinar, escoger cuál va a ser la fórmula correcta. Después de haber realizado el dibujo, el diagrama, ¿okay?, entonces escogemos la fórmula adecuada, ¿okay?, para resolver nuestro problema de acuerdo a la variable
o a la incógnita que tenemos. En este caso, como nosotros debemos determinar la velocidad inicial, nos conviene usar esta ecuación que está aquí. ¿Okay? Que nos relaciona, ¿cómo sé cuál es la correcta? La que me relacione los datos que tengo, los que poseo y la incógnita, la variable que desconozco. ¿Okay? Entonces, en este caso conozco cuál es la distancia recorrida que va a corresponder con la altura, ¿ok? Desde donde fue soltado el objeto, ¿verdad? Sería esta distancia recorrida, sería la misma altura, pero en este caso quiero aclarar de una vez. Al colocar el sistema de referencia aquí, desde donde el objeto es lanzado, la distancia se mide entonces hacia abajo en este caso, y sería con valor negativo. Por lo tanto, cuando yo lo sustituya, debo sustituirlo con su valor negativo. ¿Ok? Sé cuánto vale la aceleración de gravedad, sé cuánto vale la velocidad final, solo debo despejar para encontrar la velocidad inicial. Esta es la fórmula ya despejada y realizo la sustitución de los valores en la ecuación. Quiero aclarar algo de nuevo. Debe sustituirse los valores como lo dice la fórmula. ¿Ok? Velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a, vamos a seguir lo que dice la fórmula. La velocidad final, coloco el valor de la velocidad final. Como ella es negativa, no me lo dice aquí, sino que es el valor de ella, podemos verlo aquí, es negativo. Entonces, abro un paréntesis, coloco el valor, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado porque me dice que la velocidad final debe estar al cuadrado. Luego dice menos, coloco el menos. 2, coloco el 2 por el valor de la aceleración de gravedad, que es menos 9,8. Como el valor es negativo, lo encierro en un paréntesis. Metros sobre segundo al cuadrado. Por menos 80 metros. ¿Por qué menos 80 metros? Porque si yo miro, ¿verdad? Y realizo la medición desde el suelo hasta donde fue soltado el objeto, eso es positivo, eso es una altura. Pero como yo tomé mi sistema de referencia aquí, donde el objeto fue lanzado, al medir hacia abajo los valores son negativos. Por lo tanto, es la distancia que va a recorrer el objeto. Él se está moviendo hacia abajo, por lo tanto, el valor tiene que ser negativo. Por eso, en vez de colocar 80 metros positivos, es menos 80 metros. Luego, ya lo que viene es hacer matemática, ¿ok? Elevar al cuadrado este valor, toda base negativa al cuadrado da positivo. Se eleva al cuadrado el número y también las unidades, ¿ok? Por eso queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Realizamos la multiplicación de signos, menos por menos, más por menos, menos. Y desarrollamos el resto del producto aquí. 9,8 por 2 por 80 da esta cantidad que está aquí. Y este metro con este metro queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Se desarrolla la resta, se realiza esta resta. Ok, me queda 4057 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Pero a mí no me mandan a buscar velocidad inicial al cuadrado, sino velocidad inicial. Aplico raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada elimina el cuadrado que está aquí. Y me quedaría que velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de este valor que está aquí. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Aplicamos el valor de raíz cuadrada, agarramos la calculadora, sacamos la raíz cuadrada de este número. Es este valor que está aquí. Y esta raíz cuadrada cancela los exponentes, ¿verdad?, cuadráticos de estas unidades que están aquí. Y nos queda que la velocidad inicial entonces es de 63,69 metros sobre segundo. Aprovecho para aclarar algo. Después que ya he resuelto, como el objeto se está moviendo hacia abajo, él tiene una velocidad negativa. Entonces a este valor yo debo colocar el signo negativo aquí, que me indicaría que el objeto se está moviendo hacia abajo. ¿Ok? Para la segunda parte, me piden que determine el tiempo. ¿Ok? Si recuerdan los datos, nos pedían que determináramos el tiempo que tardó desde que fue lanzado hasta que llegó al suelo. Me conviene esta ecuación. ¿Por qué? Sé cuánto vale la velocidad inicial, la acabo de calcular.
Me dijeron cuánto es la velocidad final, sé cuánto vale la gravedad, pero desconozco el tiempo. Hago mi despeje, me queda de esta manera la ecuación. ¿Y qué viene por hacer? Sustituir los valores. Tiempo t va a ser igual a menos 75 metros sobre segundo, que es el valor de la velocidad final, menos, este menos es de la fórmula, pero como la velocidad inicial, el objeto fue lanzado hacia abajo, el sentido es negativo, por lo tanto el valor de ella es negativo, entonces es menos 63,69 metros sobre segundo. Debo encerrarlo en un paréntesis. Y dice que debo dividirlo entre la gravedad, entre la aceleración de gravedad. Paso mi línea de división, de fracción, y coloco el valor de la aceleración de gravedad. ¿Qué viene a ser? La matemática. Menos por menos me da más. ¿Ok? Y luego realizo entonces esta resta. Porque este número es negativo, este va a ser positivo. Realizo la resta. Me queda menos 11,31 metros sobre segundo dividido entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos, positivo. Y entonces, al desarrollar esta resta, me da que el tiempo que el objeto tardó desde que fue lanzado hasta que llegó al suelo fue de 1,15 segundos. En la tercera parte, ¿verdad? En la parte C, me piden que determine también a qué altura se encuentra cuando ha recorrido un segundo. Ha pasado un segundo desde que fue lanzado, ¿a qué altura se encuentra? Las alturas se miden desde el suelo. Las alturas se miden desde el suelo hacia arriba. ¿Ok? Mientras que la distancia recorrida para este ejercicio la estamos midiendo desde donde fue lanzado el objeto hacia abajo. Entonces, me están preguntando, es una altura. Es decir, desde el suelo, ¿en qué punto se encuentra en ese momento? Uso la letra H para indicar altura más bien. H, esto que está aquí es un 1, indicando que lo estoy tomando en cuenta en el segundo 1. Va a ser igual a la altura total menos la distancia recorrida por el objeto. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación que me conviene utilizar? Esta que está aquí. Esta es una ecuación que me permite determinar la distancia recorrida por un objeto, distancia vertical, ¿verdad? Luego, sé cuánto vale la velocidad inicial, sé cuánto vale el tiempo y qué valor tiene la aceleración de gravedad. Sustituyo en la ecuación. La velocidad inicial es negativa, ¿verdad? Coloco su valor, menos 63,69 metros sobre segundo. Por el tiempo, ¿cuánto tiempo me dijeron? A un segundo. Más el valor de la aceleración de gravedad. Pero, como ella es negativa, abro un paréntesis, porque aquí tengo un signo positivo, entonces debo abrir un paréntesis y coloco el valor de ella. Por el tiempo al cuadrado, aquí entonces coloco el tiempo, ¿verdad? Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Sobre 2. ¿Ok? Desarrollo la parte matemática. Esto que está aquí da menos 4,9. Más por menos, menos. Y se desarrolla, esto es una suma de signos, de valores, factores con signos negativos, se realiza la suma de ellos y se deja el signo negativo. ¿Ok? Luego, esta sería la distancia recorrida. Quiero dejar claro, esto no es la altura a la que se encuentra la piedra. Las alturas se miden desde el suelo. Esta es la distancia que ha recorrido el objeto desde que fue lanzado. Por lo tanto, a la altura total le resto la distancia recorrida por el objeto y eso me va a decir a qué altura se encuentra ese objeto. Mi altura total, 80 metros, menos la distancia recorrida por el objeto, me va a indicar entonces a qué altura con respecto al suelo se encuentra la piedra cuando ya ha pasado un segundo. Se encuentra a 11,41 metros. En la parte C también me pedían que determinara qué velocidad llevaba en ese momento. Es decir, cuando ya se ha movido un segundo, qué velocidad tenía en ese momento. Esta es la ecuación que me conviene utilizar porque me relaciona todos los datos. Hago el despeje para encontrar la velocidad final en ese punto y sustituyo luego los valores. Velocidad inicial, menos 63,69 metros sobre segundo, más
el valor de la gravedad, que es negativo, por eso lo encierro en un paréntesis, por el tiempo. ¿Ok? Luego desarrollo la parte matemática. Aquí tengo una suma de factores con signos iguales, sumo los números y dejo el signo correspondiente. A un minuto de haber sido lanzado, el objeto tiene una velocidad de menos 73,49 metros sobre segundo.